Lo tengo que hacer porque es un exceso. Además, deberían de cuidar ese legado. Bien, presidente, un poco por la difusión que se había dado. En el tema de las declaraciones que dio hace unos días en torno al ministro Arturo Saldívar, han surgido algunas, no nada más reacciones como tal, ya algunas acciones. Hay legisladoras que han interpuesto ya denuncias ante la Fiscalía General de la República. Antes de eso, el primero fue un abogado que lo hizo ante la Suprema Corte, eso ya dependerá de la Corte, por los dichos de hace unos días en torno a que se intervenía respetuosamente para atender algunos temas. Si bien usted ha mencionado que esos temas tienen que ver con el cuidado al Estado, con casos de Estado, también uno de los cuestionamientos ha sido si se intervino, por ejemplo, en casos de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, por dar un ejemplo. Hubo otras reacciones también, por mencionar una cosa, hubo otras reacciones también de los propios ministros. La ministra Norma Piña lo que mencionó en un discurso un par de días después fue que no se debe confundir la colaboración con la subordinación. Por ejemplo, Luis María Aguilar también menciona que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o la ley, será mandadero de alguien, pero no será realmente juzgador. Se pide, en fin, toda una serie de situaciones al respecto, comparecencia, etcétera. ¿Qué responde ante esta situación? Y si tiene que ver con este tipo de temas, lo que ellos dicen es con el asunto, por ejemplo, del aeropuerto. ¿Qué respuesta les da? Eso sí calienta. No, eso sí, vale la pena responderlo, porque es muy importante aclararlo, porque ayuda. Miren, llevábamos muy buena relación con el presidente de la Corte, respetuosa, porque ni él ni yo somos súbditos o vasallos. Él es un hombre libre y yo también. Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido. Y eso también va para los jóvenes. Si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante, para poder tener autoridad política. Entonces, lo que sucedía cuando estaba el ministro presidente Saldívar es que había muy buena relación y había cooperación en casos que considerábamos fundamentales. Les diría que me acuerdo de uno, porque fueron muy pocos. Me acuerdo de Ayotzinapa, nada más, pero ni siquiera le pedimos que interviniera ante el juez o la jueza, sino nada más me reuní con él y con el fiscal, porque recibí un informe en donde se acusaba al exprocurador y a militares, y había que tomar una decisión. Y platiqué con ellos, les mostré el informe y les pedí que se actuara, que eso era lo que yo consideraba más adecuado. Tan fue importante esa reunión que a partir de ahí se produjo una rebelión en la Fiscalía y se descubrió que el fiscal especial de Ayotzinapa y los asesores, supuestos defensores de derechos humanos, no querían que se actuara en contra del procurador, porque tenían acuerdos. Ya después, y aquí platico algo de eso en el libro, cuento algo en el libro, pero luego he encontrado cosas en donde el que estaba de secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este señor Álvarez y Casa, desde el principio intervino en el caso de Ayotzinapa, pero además desde el principio se reunieron con el presidente Peña y todo eso ni siquiera se lo comentaron a los padres que tuvieron esas reuniones. Y lo peor fue que ellos promovieron un amparo para que quedaran libres bajo el supuesto de que habían sido torturados muchos de los que habían intervenido en la desaparición de los jóvenes. Entonces, ese caso lo planteamos, básicamente.
Y le tenía yo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asistía yo a su informe porque hablaba en contra de la corrupción, del nepotismo en la Corte y en el Poder Judicial en general, cosa que ya no hace la actual presidenta.